Ciudadanos en Comisión General. Señor secretario, proceda, por favor. Con su autorización, señor presidente, se suspende la sesión de acuerdo al artículo 150 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que el Pleno de la Asamblea Nacional reciba la comparecencia del doctor Pablo Encalada, experto en Derecho Penal y catedrático universitario. Me indican, por favor, tecnología, que el doctor Encalada se encuentra presente en la sesión. Por favor, doctor, tiene el tiempo de 5 minutos. Muy buenos días, señores asambleístas. Es un honor para mí estar frente a ustedes y voy directo a para lo que me han invitado. Creo que hay que dividir el proyecto de reforma que nos propone el presidente de la República, que son, creo, en tres. Tiene que ver con las ampliaciones, aumentos de penas, ¿no es cierto?, como lo ha propuesto. Segundo, tiene que ver con la prohibición para los beneficios penitenciarios en determinados delitos. Y tercero, tiene que ver con la ley de extinción de dominio. Sobre el primer punto, sobre el aumento de las penas, creo que hay que decir aquí una cuestión que el presidente de la República nos preguntó si estábamos de acuerdo en el aumento de penas, pero lo que no hizo es proponernos ya cómo serían las leyes finalmente, digamos, a dictarse, como sí se hizo en otras consultas populares. Lo que significa que si bien ustedes están obligados a cumplir con el mandato popular, ustedes tienen que hacer una valoración de cuánto aumenta la pena. Es decir, tienen toda la legitimidad para modificar lo que está proponiendo el presidente. Y en ese sentido, ustedes habrán escuchado en muchísimas intervenciones ya hablar de la proporcionalidad. La proporcionalidad de los delitos y de las penas es un concepto que nace con el republicanismo, es decir, es propio de un derecho penal democrático, si ustedes quieren. Y la proporcionalidad entre delitos y penas no es una cuestión filosófica, no es una cuestión etérea, es decir, es una cuestión objetiva. ¿Cómo se establece la proporcionalidad? Es la correspondencia que existe entre la gravedad del delito y la condena. Y para esto tenemos varios parámetros. Por ejemplo, el bien jurídico lesionado no puede tener la misma pena la lesión de un derecho como vida, como libertad, que otro derecho como propiedad, buen nombre, etc. Es decir, hay que hacer una distinción entre los bienes jurídicos lesionados. Lo segundo que hay que atender es que no puede, digamos, la pena más grave es para la lesión del derecho y necesariamente pena menos grave cuando está recién en peligro ese derecho. Una pena es para el delito consumado, una pena menos grave es para el delito tentado. Una pena es para los delitos de daño, otra pena para los delitos de peligro, una para los delitos dolosos, otra para los delitos culposos. Y eso es lo que hace el legislador precisamente cuando dicta estas leyes penales, ¿no es cierto? Guardar la debida proporcionalidad. Porque cuando no se, como lo que ha sucedido en los 10 últimos años, estamos 10 años ya con vigencia del COIP, el COIP ha sido reformado 2 veces por año en promedio y casi todas o todas las reformas han sido para la creación de nuevos delitos, para aumento de penas o para reducciones de garantías. Es decir, el COIP es un código represivo, nació de manera represiva y permanentemente lo hemos ido agravando. ¿Cuáles han sido los resultados? Creo que está a la luz de todos. Bien, y entonces, vamos con el primer artículo 1 relacionado con el terrorismo. Hay algunos artículos con los que no hay problema, pero hay otros que sí. Por ejemplo, el del terrorismo. Inciso primero pasa de la pena de 10 a 13 años a pena de 19 a 22 años. Esto es exagerado, pero además aquí me preocupa una situación. Y es que en nuestro país ha habido ocasiones, ya pues queda para sus análisis políticos, pero han habido tiempos en los cuales a cualquier cosa le hemos llamado terrorismo. A llevar un monigote le hemos llamado terrorismo, a hacer una protesta pública le hemos llamado terrorismo. Por cualquier cosa han sido procesadas personas en nuestro país y llevadas a procesos penales bajo estos cargos. Entonces, terrorismo, el primer inciso, que no es aquel que tiene como resultado de muerte de una persona, es riesgoso para los ciudadanos que pasemos de una pena de 10 a 13 años, que es hoy, a 19 a 22 años, cuando sobre todo ha sido mal utilizado. Así que aquí, en este delito, yo sugiero que la pena tenga que ser necesariamente reducida, porque no puede tener la pena del asesinato que tiene hoy por hoy. En el delito de drogas, me parece que, si bien hay un aumento desproporcionado, aquí lo que me preocupa es que en las tablas de drogas, ¿no es cierto?, hay unas diferencias entre delitos de mínima escala, mediana, alta y gran escala. Yo creo que ahí más bien tendría que atenderse
porque hoy por hoy son muy pequeñas las diferencias para pasar de mínima, mediana, alta y a gran escala. Porque hoy se está proponiendo duplicar en los casos de gran escala y casi que triplicar en los casos de alta escala, ¿no es cierto? Entonces ahí más bien las penas podríamos estar de acuerdo, pero sí verificar que esas diferencias sean realmente aquellas que distingan una mínima, mediana escala de una gran escala. No sé si me explico. Hoy por hoy es muy pequeñita la diferencia. Otro delito que a mí me genera mucha preocupación es el delito de delincuencia organizada. Artículo 369, artículo 5 del proyecto de reforma. Nos está proponiendo el presidente de pasar de una pena de 7 a 10 años, que es hoy, a una pena de 22 a 26 años. Esto también, claro, cuando hablamos, cuando hablamos del delito de delincuencia organizada, uno se imagina a los tiguerones, a los lobos, a esta gente. Pero sucede que en nuestro país, en nuestro sistema de justicia, se ha utilizado el delito de delincuencia organizada para procesar cualquier tipo de delito y generalmente cuando Fiscalía no tiene claridad respecto de cuál es el delito de imputar. Es decir, si no tengo claridad sobre el delito, entonces asociación ilícita o delincuencia organizada. Entonces, primero, es absolutamente desproporcional, pero si vamos a aumentar las penas, si quieren una pena severa, probablemente lo que tengamos que hacer es limitarlo a aquellos delitos, por ejemplo, del sicariato, de tráfico de drogas, trata de personas, y no dejarlo tan abierto como está hoy, porque otra vez, en nuestro país tenemos ya experiencias de abuso de esta figura delictiva, en donde casi sin saber leer ni escribir, las personas han terminado procesadas por este delito. Mucha preocupación, delito de delincuencia organizada. Luego tenemos otros, asesinato, sicariato, trata de personas, donde me parece que está bien el aumento de pena. Pasamos, por ejemplo, del asesinato de 22 a 26 a 26 a 30. Aquí guarda una proporcionalidad, aunque sí los invito a pensar que en los delitos más graves, que son los delitos de graves violaciones a los derechos humanos, como el delito de genocidio, por ejemplo, tiene una pena de 26 a 30. Y entonces esto sería desproporcional y lo que habría que hacer, tendríamos que aumentar también aquellos delitos de graves violaciones a los derechos humanos, porque no podemos tener la misma pena para el sicariato que para el genocidio. Aunque el aumento es poco y me parece proporcional, eso nos obligaría a aumentar en cambio aquellos delitos más graves. Luego pasamos con los temas de armas, y estos sí me parecen escandalosos. Tráfico de armas de 5 a 7 años a 16 a 19, y tráfico de armas de 7 a 10, el segundo inciso, a 22 a 26. Es decir, es es más grave vender un arma que asesinar. Es más grave vender un arma que violar. ¿Cierto? Esto no tiene mucho sentido. Entonces, si tienes el arma, mejor dispárala, ¿no es cierto? Porque te va a salir más barato, ¿no es cierto? Entonces, el fin de disuasión no se cumple. Otro que me preocupa también supremamente es el artículo 12, que reforma el artículo 260 de la actividad ilícita de recursos mineros. Pasamos de la minería ilegal, que es un problema, es un lastre en nuestro país, es indiscutible, es un problema. Pero pasamos, por ejemplo, de la minería artesanal, que hoy por hoy es de 1 a 3 años, a 13 a 16 años. Es decir, estamos haciendo una asimilación como que todas aquellas personas que hacen minería artesanal son parte de una organización criminal, y eso no es así. Es verdad que las organizaciones criminales están trabajando y están lavando a través de la minería ilegal, pero no es cierto que todos los pequeños artesanos, los pequeños que hacen minería artesanal, estén involucrados con estos delitos. Entonces, tratarlos como miembros de una organización criminal es también una desproporción y creo que de alguna forma también se está condenando la pobreza en estos casos. 1 a 3, a 13, a 16 en minería artesanal me parece un escándalo. Y la otra, la minería ilegal, en cambio, de 5 a 7 pasan a 16 a 20 años. También un escándalo, más grave que asesinar. Luego están estas propuestas que también las contestamos en la consulta popular, que es, en cambio, qué hacer con las armas, la tenencia y porte de armas de los policías, cuando son armas de policías o de militares. Nuestro COIP establece penas de 1 a 3 y 3 a 5 en estos delitos. Y nos propone, ¿no es cierto?, el presidente, que cuando se traten de armas de la Policía Nacional, la tenencia, es decir, tenerlo en la casa, sea una pena de 10 a 13 años, más grave que el homicidio. Y el porte, es decir, andar a cargar un arma en el vehículo, en la calle, una pena de 19 a 22 años. Es decir, es más grave portar un arma que, sin permiso, que pertenecer a una organización criminal. ¿No es cierto? Nuevamente, estamos rompiendo toda lógica
en el sistema, y por más que suene popular, porque yo sé que es verdad, porque si es que vamos a aumentar penas, pongamos cadena perpetua para todos, ¿no es cierto? Si es que esa fuera la solución a los problemas de criminalidad, y ciertamente esto no lo es. Luego está lo relacionado con la prelibertad, artículo 13 del proyecto de reformas. Aquí no hay absolutamente nada que hacer. La propuesta fue, no queremos, lo que propusieron los ecuatorianos es, no queremos que se dicten medidas de prelibertad o régimen semiabierto en determinados delitos. Sobre esto no hay nada que hacer, no queda más que aprobar. Y finalmente, algo que me preocupa también y que ustedes deben prestar atención, es sobre la ley de extinción de dominio. El presidente nos preguntó, ¿usted está de acuerdo en reducir los tiempos en simplificar los procedimientos? Nos dijo el presidente. Los ecuatorianos le dijimos que sí. Ok. Y entonces él nos dice pasar de 6 meses, por ejemplo, de la etapa de investigación a 30 días. Yo creo que esto hay que analizarlo, porque si bien tenemos que reducirlo, porque eso aprobaron los ecuatorianos, 30 días quizás se convierte en muy poco tiempo y por lo tanto, en lugar de dar respuestas efectivas en el sistema de justicia, vamos a promover la impunidad, porque no tenemos tiempo de investigar. Y lo que me parece más grave todavía es que nos está reformando el artículo 3.1 de la Ley de Extinción de Dominio, en donde dice en el proyecto de reforma que no se necesita sentencia condenatoria para la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio. Y esto podemos discutirlo por horas, pero lo que los invito a ustedes es a que revisen el dictamen número 124 RC de la Corte Constitucional, que fue precisamente el dictamen que emitió la Corte cuando emitió las primeras preguntas del presidente de la República y que le pidió a la Corte Constitucional que se pronuncie. Párrafos 55 y 57 del dictamen 124. La Corte Constitucional ya nos está diciendo que no se puede atentar al principio, a la garantía de la presunción de inocencia. Por lo tanto, si es que ustedes llegasen a aprobar este artículo, ¿no es cierto? Es que ya no hace falta la sentencia condenatoria para la ley de extinción de dominio, seguramente la Corte Constitucional, siendo coherente con su pronunciamiento previo, si alguien demanda, que seguramente alguien habrá, demandará la inconstitucionalidad de esta norma y va a ser declarada inconstitucional. Mejor es atender lo que ya tenemos por seguridad jurídica, lo que ya ha resuelto la Corte Constitucional. Espero haber abarcado en 5 minutos lo que ustedes me han requerido. Muchas gracias por su atención.